Gloria a Dios. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. ¿A cuánto les gusta cantar? A capela. No con músicos, a capela. Amén. Párense. Vamos a parando porque sacúdanse un poquito para que no se queden dormidos. Y vamos a cantar a capela. Amén. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Y en orden, no en desorden, salga de su asiento, salude a su vecino, a mi amigo, mi hermano que está por primera vez acá. Pero no pregunte si los frijoles estuvieron buenos, que si comieron, no comieron. Salúdese y regrese a su puesto. Yo creo que todo el mundo se conoce esa alabanza, ¿no? ¿Verdad? Vamos a cantarla todos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a de palmas todos, vamos a cantarla juntos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar asiento. Y eso va también para los que están en línea. Tenemos que, a veces tenemos una apatía. ¿Amén? Tenemos que levantarnos, tenemos que saludarnos, tenemos que demostrar que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Tenemos que demostrar que verdaderamente el Señor nos ha cambiado. Pero a veces llegamos a la iglesia y Dios le bendiga, hermano. Y oígame, no miramos ni para un lado ni para otro. ¿Amén? Sí, es cierto, yo me acuerdo que yo estuve 10 años en una iglesia, sentado todo el tiempo en el mismo lugar, en la parte izquierda de la iglesia, en la segunda banca, de adelante hacia atrás. Y yo no conocía a nadie, porque nadie se acercaba a saludar. ¿Eh? Nadie se acercaba a saludar. Hasta que un día dije, yo tengo que romper el hielo por algún lado, ¿eh? Porque esto es imposible. ¿Cómo es que esta gente dice que son mis hermanos y ni siquiera me miran la cara? No. Tenemos que hacerlo, hermano. Demostremos lo que tenemos de verdad. No es lo que decimos que somos, es lo que realmente somos. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay un pensamiento que escuché que me gustó mucho. No busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Porque a veces muchos queremos buscar más cerca, pero no busquen una iglesia cerca de la Biblia. Porque hay muchas iglesias por ahí que están haciendo lo que les da su real gana. Así, y al que le guste, al que no le guste, bueno, ¿qué le voy a hacer? Es así, es así. Y bueno, pues me alegro que mi hermano Antolín haya traído lo que sucedió en Acapulco, en su oración, porque, wow, es tremendo, hermano. Yo vi las noticias y Acapulco, un centro turístico muy inventado en México, está en un caos total. Terrible. Es una devastación que ha habido con ese huracán terrible. La gente ha asaltado los supermercados y se ha llevado. Imagínese usted un hombre que yo vi en la televisión llevándose 2 televisores de plasma.
Es que yo no sabía que se podía cocinar con 2 televisores plasma. Yo pensé que era comida lo que nos llevábamos para comer, pero dije, bueno, esta gente irán a comer televisor plasma, dije yo. ¿Sí? Había uno con una caja que iba y dijo, pero señores, llévense comida, si se van a llevar algo, no se lleven televisores. ¿Sí? Pero es terrible el caos. ¿Sí? Y parece que, bueno, aún los turistas que estaban ahí quedaron en el medio de la situación también. Yo vi un video de un hotel donde supuestamente decían de que todo estaba seguro. Y cuando los vientos empezaron a soplar, ¡wow! La gente que estaba en otro cuarto fueron salvadas por los turistas que estaban ahí. Porque el viento se metió por las ventanas, tal parece que el huracán entró por la puerta, entró por el lobby, se registró, subió para las habitaciones, volvió a salir. Oye, terrible la situación. Y bueno, pues el mundo está en una situación caótica. Lo que sucedió en Maine la semana pasada, 16 personas, 18 muertos y 16 heridos. Y ya el que hizo la masacre lo encontraron muerto, se suicidó. El mundo está acabado por donde quiera que lo vemos. Vemos la situación en el Medio Oriente, vemos la situación entre Rusia y Ucrania. No hay un lugar donde nosotros podamos mirar y decir, oh, todo está tranquilo. Pero lo que tenemos que hacer es estar seguros y firmes en Cristo Jesús. No nos preocupemos. Vaya, preocúpense, pero no nos preocupemos al punto de no dormir. Nosotros hay cosas que no podemos cambiar, hermanos. Hay cosas que no podemos solucionar, pero orando, confiando en el Señor, todo es posible. De lo contrario, hermano, pues estaremos con problemas de gastritis, de hígado, de páncreas, de todo tipo de cosas, porque nos preocupa todo. Nos preocupa todo. Preocupémonos, como el Señor le dijo a sus discípulos, preocupémonos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Preocupémonos por eso. Lo demás son cosas que vienen, son cosas que suceden, y nosotros pues tenemos que sencillamente seguir para adelante. Amén. Hoy terminamos el estudio de Job. Creo que hemos aprendido bastante de Job. Hemos aprendido que aún en medio de toda la dificultad, en medio de todos los problemas que Job tenía, Job se mantuvo firme. Y así es que tenemos nosotros que mantenernos firmes en todo momento. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Porque bueno, buena dependiendo de nuestra caracterización de qué es lo que creemos que es bueno. Porque la la palabra de Dios dice que nadie es bueno. Nadie. ¿Entiendes? Y esa es una pregunta que todo el mundo se hace. Pero como creyentes tenemos que estar seguros que Dios siempre está en control. Y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Job fue un creyente, él sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrían en su vida. No lo sabía. Él se preguntaba. Pero hay que seguir para adelante. Hay algunos que cuando llega la situación se paran y no quieren continuar. Nosotros tenemos que continuar. Así que hoy concluimos la historia de Job. A lo largo del libro, Job había pasado por grandes angustias, grandes sufrimientos a manos del enemigo de las almas. Y además de tener que soportar los difíciles consejos y ayuda de sus amigos, como dije en el tercer o cuarto estudio, aquellos que vienen y que dicen cualquier barbaridad, ¿no? Aquellos que se creen que se la saben toda, aquellos que se creen que son muy angelicales. Mire, si no sabe qué decir, cállese la boca, pero no se ponga a divagar. Tenga cuidado con lo que dice. Usted puede dañar a una persona con lo que usted dice. Y de eso estaba comentando el viernes, de algo que me contaron la semana pasada. Es terrible.
Hermanos, si no sabemos qué decir, silencio. Pero no nos pongamos a decir tonterías, por favor. Porque esas cosas perjudican a otros. Y esas cosas hacen que mucha gente se aleje de la iglesia. Si usted no va a decir nada sabio, cállese. Cállese. Es mejor callar. Y aquí lo vimos en los amigos de Job. Llegaron todos a tratar de dar consejos a Job. Es muy fácil. Es muy fácil. Y alguien me dijo una vez, es muy fácil cuando estamos fuera de la sopa, cuando estamos fuera del agua caliente, es muy fácil venir a hablar. Es muy fácil decir, es muy fácil hablar. Pero nadie sabe el que está ahí metido dentro de la misma sopa caliente. Por eso tengamos cuidado. Seamos sabios. Pensemos antes de hablar. Lo mejor que usted puede decir es, voy a orar a Dios. Eso es todo. Pero no se ponga a divagar con tonterías, con cosas. Porque desgraciadamente dañamos a las personas. Dañamos a las personas. Y déjenme decirle que una persona dañada es difícil después para que regrese. Y un día nos van a llamar a cuenta. Un día tendremos que dar cuenta por lo que nosotros hemos dicho. Cuidado, hermanos. Cuidado. Y usted que está en línea, ¿qué me está viendo? Déjeme ponerme bien para que me vean. Usted que me está viendo, tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Tenga cuidado con lo que usted está pensando. Porque un día se la van a cobrar. Se la van a cobrar. Aquí todos vamos a dar cuentas a Dios. Y usted también que está en línea. Ay, qué bueno. Quisiera meterle el dedo por la cámara para allá, pero no puedo. Eso se ve solamente en Walt Disney, en los muñequitos, ¿verdad? Que uno mete la cámara y saca el dedo por allá, pero la realidad es otra. Los consejos de sus amigos. Lo acusaron falsamente de haber pecado. Muchos acusan falsamente. Parece que a veces cuando nosotros acusamos no leemos la Biblia. Aquel que los discípulos le dijeron, creo que está en Mateo si no me equivoco, no recuerdo la historia bien ahora. Y le dijo, Señor, ¿quién pecó este o sus padres? Y el Señor dijo, ninguno, sencillamente para que las obras de Dios sean glorificadas, para que Dios se glorifique, sus obras sean vistas. Es por esa la situación que está. Pero a veces hacemos eso. Muchos acusan, muchos falsamente dicen cosas que no son. Y los amigos de Job le decían, tú estás así, ¿por qué? Porque estás en pecado. Tú estás así porque estás en pecado. Todas estas calamidades que te han venido porque estás en pecado. Tenemos que tener cuidado. Y lo más lindo es que Job oyó a Dios y lo vio tal como era realmente. Y al hacerlo pasó por un quebrantamiento, una sumisión y finalmente una restauración. Fue restaurado. Piensen esta tarde en lo que terminamos el estudio. Piensen en las maneras en que Dios hoy se manifiesta a las personas que están en situaciones difíciles y también en las diversas maneras en que éstas le responden. Y después, pregúntese, ¿cómo responderé yo en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Cómo responderé yo? Quite el nombre de Job y póngaselo usted. ¿Cómo responderá Luis en los momentos más difíciles? Porque vamos a pasar momentos difíciles. Y tenemos que estar seguros de lo que vamos a responderle al Señor. Vayamos a la Escritura. En Job capítulo 42, versículo 1 al 10. 12, 13 y versículos del 15 al 17. Y lo mismo de siempre, comparta la Biblia. Si usted tiene Biblia, compártala con aquel que no tiene Biblia. Mire a ver a su alrededor quién no tiene Biblia y comparta la Biblia. Por favor, eso es una manera más de demostrar ese amor y ese interés por las personas. Compártala.
Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y esta es la cosa más maravillosa, este versículo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Dios. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofán naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de vidas, o lleno de días. Yo agrego, y feliz. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice tu palabra, bendice a los que están en línea y bendice a los que están en este lugar. Señor, que cada uno salga edificado de aquí, porque ese es el propósito. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En Job, capítulo 40 al 41, Dios le había dado a Job una lección sobre su poder y su majestad. Como respuesta, Job declaró que tenía una comprensión y una revelación nuevas sobre él. Así, llegamos entonces al capítulo 42, donde Job confiesa su falta de conocimiento y de comprensión respecto a Dios. Él había sido culpable de suponer que conocía a Dios, cuando realmente ese conocimiento era muy limitado. Nadie podrá captar plenamente jamás la majestad, el poder, la sabiduría y la fortaleza de Dios. Nadie, no hay ser humano capaz de llegar a captar completamente. Jamás, no habrá. Dios es bueno y es maravilloso. Y es bueno que reconozcamos que no podemos captar la plenitud, la magnificencia, la grandeza de Dios completamente. No podemos. No podemos, es necesario que nosotros nos demos cuenta de eso. Porque de esa manera nos cuidamos de entender erradamente nuestra situación e incluso poner en peligro nuestra confianza en el Señor. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos que se han atrevido a ir muy lejos y predican cualquier tontería. Cualquier tontería.
Hay personas por ahí que yo he visto en mensajes, wow, que por ahí hay un predicador que dice que los ángeles le lavan y le planchan la ropa. ¿Amén? Así lo dice, clarito lo dice, y la gente dice, aleluya, amén, gloria a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fantasía! Y somos capaces de creer en esa fantasía. Así lo dijo clarito, ¿amén? Clarito, ¿amén? A mí los ángeles me lavan y me planchan. Oh, oiga, ¿cómo sería eso que los ángeles lavaran y plancharan? Habría que preguntarse cómo es eso. No sé, pero eso es lo que dice este individuo. Es tremendo. Hay gente que son locas. ¿Amén? Igual que hay otra, y yo discúlpame, no estoy ofendiendo a nadie ni haciendo sentir mal a nadie, pero para mí están locos, para mí están chiflados. ¿Amén? Para no decirles herejes. ¿Amén? Porque eso es lo que mejor debería decirles, herejes. ¿Amén? Como otra que hay por ahí, ¿amén? Que dice que llegó y se le perdieron las joyas y mandé a mis ángeles a buscar mis joyas porque a mí no se me pierde. Pero ven acá, ¿los ángeles son guardias de seguridad o son ángeles de Dios? ¿Cómo es la cosa? ¿Amén? ¿Sí? Y todavía le dice a la congregación, yo no sé lo que ustedes hacen con sus ángeles. Y la gente dice, amén. Yo sé que en línea quizás me esté mirando más de uno que no comparte eso y que me dice, lo que está diciendo el pastor, voy a escribir para que lo saquen de la iglesia. Hagan lo que les dé la gana. ¿Amén? A mí no me hagan lo que quieran. ¿Amén? Pero así son necios. ¿Por qué? Porque no entienden esta palabra. No entienden. Y así lo dijo. Y yo mandé a mis ángeles a que buscaran las joyas y aparecieron las joyas. Un poco más yo creo que llegó diciendo, aquí está, tome, aquí tiene su joya. Yo no sé, pero la fantasía que tienen en la cabeza es grande. Pero ¿saben cuál es la pena? Que hay muchos en el pueblo de Dios que eso es lo que están buscando. Hay muchos en el pueblo de Dios que eso es lo que están queriendo. Eso. No se afirman en la palabra de Dios, se afirman solamente en cuentos de hadas, se afirman solamente en historietas de... Yo no sé si Walt Disney tiene la imaginación que tienen a veces mucha de esa gente. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que estar fundamentados en esta palabra sagrada, pura, sin manchas, sin contradicciones. Hace poco vi a alguien que le decía a una persona, pero los evangelios tienen contradicciones. Y quería tratar por todos los medios de decir que la Biblia tenía contradicción. Y esta persona dijo algo tremendo. Dijo, es que se espera que tenga contradicciones, porque cada uno lo vio de una manera diferente. Si en los evangelios todo fuera igual, todo fuera bien ahí, habría que entonces pensar, ¿será cierto o no será cierto? Pero como cada uno tiene una manera totalmente de escribir, y los evangelios fueron escritos por diferentes autores para diferentes grupos de personas, es lógico que suceda. Es lógico, es normal. Y todavía le pregunta a esa persona y le dijo, y como cristiano devoto, ¿cree que tuvo algo que alguna realización? Y esta persona le dijo, perdone, usted se equivocó. Cuando yo comencé, dice esta persona, cuando yo comencé a leer los evangelios, yo era un ateo. Se quedó sorprendido, era un ateo, porque era un detective de policía. Dijo, yo como detective puse en evidencia los evangelios para ver si encontraba algo errado. Y yo cuando comencé a estudiarlo, yo era un ateo completamente. Pero después quedé convencido de que Cristo es real. Cristo es real, pero sí es necesario que hayan diferentes cosas. No es que haya contradicción, es que así. Mateo escribió de una manera, Lucas escribió de otra. Fueron escritos para diferentes personas. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. Cuidado con las fantasías, hermano. Cuidado con las cosas. Después de haber visto su vida en una nueva luz, en una nueva perspectiva,
Job tuvo una mejor comprensión de Dios. Anteriormente, cuando Dios le había indicado que lo escuchara y le respondiera, Job no había podido responder, pero ahora sí lo hizo. Ahora sí lo hizo. Job había escuchado las lecciones que Dios le había dado, se habían arraigado en su corazón. Esas lecciones que Dios nos da se arraigan en nuestro corazón, produciendo en él el conocimiento y la comprensión y ayudándolo a ver lo limitado que era en realidad su comprensión de Dios. Los estudios bíblicos que estamos haciendo los viernes nos van a llevar a una comprensión diferente. Me alegro, ayer tuvimos un estudio bíblico maravilloso. Y después tuvimos un momento de oración. Los invito a todos para que vengan. Es los viernes a las 7 de la noche, un rato. Ya después que terminamos de trabajar, que terminamos de todo, es bueno que vengamos. Es un momento, como yo le decía a los hermanos ayer, es un momento donde estamos más en privacidad, donde podemos preguntar más, donde podemos quizás sacar de dudas, es más fácil. Cuando estamos en la iglesia y cuando estamos predicando, son cosas que no se pueden hacer. Y más sobre todo con esa cámara que tengo delante de mí, que me está mirando a cada rato. Tenemos que buscar de Dios y tenemos que venir. Yo los invito para que vengan, no van a perder el tiempo. Y no se preocupen, no nos aburrimos porque somos muy amenos todos, nos reímos todos. Somos muy amenos. Job había escuchado de Dios. Es necesario que nosotros escuchemos y que esa palabra se arraigue en nuestro corazón. Además, había tenido un encuentro con Dios y lo había reconocido tal como Él. Ahora, no se ponga ahora usted igual ahora a tratar de que, Señor, haz lo mismo conmigo y con Job. Porque por ahí hay muchos que intentan. Job no tenía esta palabra. ¿Sabían eso? Job no tenía esta palabra. Job no tenía este libro maravilloso. Usted y yo lo tenemos. Ahora el Señor nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través de esta palabra que tenemos, que es clarísima, que no hay confusión en ella. Lo único que a veces no queremos hacerlo de esa manera. A veces no queremos. Y Dios eso es lo que desea de cada uno. Observe que Dios no había respondido a sus preguntas acerca del sufrimiento de los inocentes. Aún así, Job reconoció la justicia y la bondad de Dios. Su perspectiva de Dios había cambiado y también había cambiado su perspectiva de la vida. Ahora Job tenía paz y la tendría aunque siguiera sufriendo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o los que están en línea en estos momentos están sufriendo de una situación X. Pero aún en medio de esa situación podemos tener paz. Podemos tener paz. Porque nuestra paz no depende de una circunstancia. Nuestra paz depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Depende de nuestro Señor. Es que no depende ni de nosotros mismos. Depende de Él. Nuestra paz tiene que depender de Él. Porque si no es así, entonces estaríamos nosotros como las olas del mar. Un día sí, un día no. Un día sí y un día no. No, tenemos que tener un balance, un nivel, porque nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No puede estar puesta ni en el pastor, ni en el hermano, ni en el primo, ni en el tío, ni en el abuelo, ni en el trabajo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en los nietos, ni en los tataranietos, ni en los Mejor me callo ahí. Ahí la dejamos, ¿no? Si no, vamos a ir hasta la tercera y cuarta generación. No, mejor dejémoslo ahí. No, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios en todo momento. En Dios. En Dios. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de las dificultades. Paz en medio del sufrimiento. Paz.
Yo he visto funerales en diferentes ángulos y perspectivas. He visto funerales de gentes que han muerto sin conocer a Cristo. Sin conocer a Cristo. Y el llanto y la lágrima, no se lo lleven, no se lo lleven. Yo lo he visto, ¿no? Pero he visto el otro lado, funerales cristianos. Lógicamente hay tristeza. Hay tristeza porque es lógico, es nuestro ser querido. Pero allá están, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Por qué? Porque sabemos que un día nos encontramos con ellos. Un día nos vamos a encontrar. Un día nos vamos a encontrar. Aquí esto es pasajero. Un día nos encontraremos con ellos. Y eso es lo que tenemos que estar seguros. Eso es lo que tenemos que estar seguros. Recuerdo que en el último funeral que hice, no, el penúltimo, creo que fue el penúltimo. Sí, fue el penúltimo, no, fue el penúltimo porque el último fue con el COVID, ¿okay? Que tuve que ir a despedir a alguien con COVID, ¿okay? Pero fue el penúltimo. En el penúltimo funeral, estábamos en el salón funerario porque se hizo todo en el salón y yo les decía a los que estaban allí, ya por esta persona no se puede hacer nada. Y esta persona está en la presencia de Dios. Y yo sabía que estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque días antes me había llamado. Yo fui el último que vi a esa persona antes que pasara la eternidad. Y había aceptado al Señor, se había arrepentido. Y yo sabía que estaba en la presencia de Dios. Pero yo le dije a los que estaban ahí, y ustedes, porque ahora los que quedan son ustedes. Ya por ella se terminó, ya no hay más nada por esta persona que hacer, pero ustedes están vivos todavía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones? ¿Qué opciones? Y había un club, porque la pertenecía a un club de ancianos de la tercera edad, y había un club de ancianos de la tercera, cuarta y quinta edad, ¿sí? Que entre todos ellos creo que había 1500 años, ¿sí? Porque todos se veían, bastante ancianos estaban, ¿sí? Y yo les decía, yo los miraba, y yo decía, solamente uno se me acercó. Cuando dos personas se me acercaron. Yo le dije, qué bueno, pues mire, busque de Dios, le hablé del Evangelio. Porque a veces pensamos que vamos a vivir como los dinosaurios, para siempre. ¿Sí? O que vamos a vivir 1500 años por ahí. ¿Sí? Oye, usted se imagina lo que es vivir 1500 años. Si ahora que tenemos una edad más o menos aceptable, no nos aguanta nadie, ni nosotros nos aguantamos a veces. Ustedes se imaginan 1500 años. Oiga. Yo no sé si hay por ahí gente que es terrible eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Job había tenido una experiencia con Dios tan maravillosa que causó un impacto en su vida completamente positivo. Job capítulo 42, versículo 6. Job capítulo 42, versículo 6. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este versículo es posible que refleje un rechazo de sus afirmaciones anteriores acerca de Dios. Yo me aborrezco, decía. Las Escrituras dicen que Job se arrepintió, lo cual no tiene que ver con los pecados de los cuales lo acusaban sus amigos. Job se quejó diciendo, pero Job no tenía esos pecados que los amigos lo habían acusado. Por eso, antes de usted acusar a una persona, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Usted no sabe lo que puede estar pasando a la persona y no necesariamente tiene que estar en pecado. Tenga cuidado, por favor, cuidado.
Esto se refiere en parte a la transformación de la mente de Job. Cuando Job se dio cuenta, cuando Job verdaderamente se dio cuenta, por eso dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, pero era lo que él tenía, lo que él había pensado, porque él dice, hablaba y no sabía lo que estaba hablando. Pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo una transformación en su mente. Job ahora veía su miopía espiritual y su falta de confianza. Y se lamenta por su falta de entendimiento, reflejando así una nueva confianza en ese Dios maravilloso. Ahora confiaba. Una pregunta que se la dejo de tarea. ¿Ha habido algún momento en que usted tuvo una comprensión más profunda de Dios? ¿Cómo afectó eso su experiencia con Dios? ¿Cómo? Eso se lo dejo de pregunta. No se preocupen, se lo dejo de pregunta a ustedes. Dios es un Dios maravilloso, hermanos. Es un Dios bondadoso, maravilloso, pero con Él no se juega. No se juega. Ahora vemos en esta parte del capítulo 42 que después de que Job confesó haber hablado con falta de entendimiento, ahora Dios se dirigió a sus 3 amigos y aquí los encara con una fuerte reprensión. Quizás nos preguntemos por qué Dios estaba airado. ¿Por qué? Al fin y al cabo, las apariencias indican que estos hombres lo estaban defendiendo a él. ¿Verdad? Pero aunque así fuera, ellos también carecían de comprensión sobre la situación y sobre el plan de Dios. Además, habían afirmado que estaban hablando en nombre de Dios. Uy, ¿usted sabe cuánta gente dice hablar en nombre de Dios hoy? Y se atreven a mencionar el nombre de Dios hoy. Y hablan así fácilmente. Vengo a traerte un mensaje del nombre de Dios. Cuidado con eso. Porque si Dios no ha hablado, usted se está acarreando un grave problema. Tenga cuidado. Tenga cuidado, sea sabio y tenga cuidado. Aunque así fuera, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Dios señaló claramente que Job había dicho la verdad acerca de él. Por tanto, había mantenido con corrección su inocencia. No había hecho nada malo y él lo reivindicó entre sus 3 amigos. Noten que también en sus discursos los amigos hablaron del juicio de Dios, pero no mencionaron misericordia. Porque somos rápidos para crear un juicio. Y no nos damos cuenta que la misericordia de Dios es tan grande, 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 que pasamos por alto la misericordia de Dios. La pasamos por alto. Ellos daban por seguro que el sufrimiento de Job tenía que haber sido causado por algún pecado. Por eso lo calificaron de hipócrita al creer que había cometido transgresiones secretas contra Dios en su vida. Además, vemos la profunda falta de compasión por un hombre que sufría en medio de una tragedia y de un dolor incomprensibles. Yo creo que ese hermano está pasando eso, por esto y esto y esto y esto. Yo sabía que le iba a llegar. Sí, porque por ahí hay muchos jueces, ¿no? Yo sabía que le iba a llegar. Déjense de bobería, por favor. Déjense de divagaciones tontas, ¿no?
Las cosas a veces pasan. ¿Por qué? Pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Usted pensaba que yo le iba a decir por qué. No, yo no sé tampoco, pregúntele a Dios. ¿Amén? Pero hay cosas que suceden. Pero una cosa tenemos que tener claro es que Dios se glorifica en todo. En todo. De lo malo, Dios también se glorifica. En lo bueno, Dios también se glorifica. Dios se glorifica en todo. Lo que tenemos nosotros que hacer es confiar en Dios en todo momento. Eso es todo. Eso es todo. Por estas razones, Dios les ordena que ofrezcan un sacrificio muy costoso de becerros y carneros. Job debía presidir estas ofrendas y después orar por ellos. Esta oración sería aceptada por Dios como demostración de que Job era un justo siervo suyo. El Antiguo Testamento nos enseña que orar por nuestros enemigos y tener misericordia, tenemos que hacerlo. No podemos nosotros sentirnos felices de la desgracia de otro, porque no nos caiga bien o porque hemos tenido un incidente o porque hemos tenido una situación o porque no podemos. No podemos. Pero hay mucha gente que están en la iglesia y hacen eso. Y yo sabía que le iba a tocar. Yo sabía que le iba a tocar. Qué falta de conocimiento de Dios. Qué falta de misericordia. Qué falta de amor. Qué falta. No se alegre del mal de nadie. No se alegre de la desgracia de nadie. No se alegre. Sea compasivo. Sea compasivo. Sea compañero. De la mano cuando haga falta. Solidarice cuando se haga falta. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús también lo demostró en el Nuevo Testamento, allá en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Mateo capítulo 5, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Dice, el propio Señor Jesucristo dice esto. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Yo creo que ya con eso no hay más nada que decir. Ese propio Señor Jesucristo, la máxima autoridad, lo dijo. ¿Ya? Los tres amigos hicieron lo que el Señor les ordenó, presentando sus sacrificios, acudiendo a Job para que intercediera por ellos. Después de esto, Job oró por ellos. Él había recibido la gracia de Dios y ahora la extendía a ellos. Al final, Dios aceptó la oración de Job. Así, de esa manera, llegaron el perdón y la restauración a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Dios honra la integridad de Job. Y Dios nos honrará a nosotros si somos íntegros delante de Él. Pero no juguemos, porque nosotros podemos poner cara de conejo degollado y pensar de que es... Pero Dios nos conoce bien, tengamos cuidado. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Así que el que se ponga el traje de cristiano, póngaselo bien. Póngaselo bien. Porque los tibios no son agradables a Dios. Por eso dice en su palabra, mejor seas frío o caliente, pero no tibio. Los tibios se vomitarán de su boca. Cuidado. Cuidado, hermanos.
Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado. El Señor restauró ciertamente a Job, haciéndolo próspero de nuevo y dándole el doble de lo que había tenido antes de comenzar sus pruebas. Al hacerlo manifestó su maravillosa bondad y misericordia hacia Job. Los parientes de Job también se unieron a él en un gran banquete de celebración, a pesar de que se habían mantenido alejados. Porque cuando estamos en desgracia, todo el mundo se aleja. Cuando estamos en desgracia es como que tuviéramos la lepra. Todo el mundo se aleja. Todo el mundo se aleja. Todo el mundo se aleja. Todo el mundo. Y yo sé qué es eso. Yo lo viví en carne propia, siendo joven en mi tierra en Cuba. Porque cuando todo iba bien, todo el mundo le reía las gracias y las pesadeces a mi papá. Todo el mundo se la reía, era el centro del universo. Era lo mejor para mucha gente. Pero desgraciadamente, yo creo que todos me conocen, pero para los que no me conocen, yo vengo de Cuba. ¿Sí? Y allá cualquiera está preso fácilmente, ¿sí? Porque Cuba es una prisión. ¿Sí? Y el día que mi padre, desgraciadamente, cayó en prisión y pasó varios años en prisión, fue como que quedamos en un desierto, mis hermanos y mi madre, totalmente. Ya todos los que venían a aplaudirnos ya no venían a la casa. Ya todas las invitaciones que antes se hacían ya dejaron de ser. Y nos quedamos en una soledad tan grande, se los digo así, en una necesidad tan grande, pero tan grande como ustedes no se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque éramos la mancha de la sociedad. La mancha de la sociedad. Fue un tiempo difícil. Fue un tiempo difícil. Fue un tiempo en que yo escuché decir ¿qué se puede esperar de él si el padre es un preso? Yo escuché eso. Y no fue fácil. No fue fácil. Una noche me había puesto de acuerdo con unos amigos para ir a una fiesta. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba en la sala planchando. Nunca me voy a olvidar. Yo dije, mamá, no sé qué me voy a poner porque prácticamente ni ropa tenía. La situación estaba caótica. Caótica. Y le dije, mamá, yo me voy a esconder en el cuarto. ¿Por qué, hijo? Sale. No, si vienen a verme mis amigos, dile que ya yo me fui. Así le dije a mi madre. Así le dije a mi madre, nunca me voy a olvidar, y no es una mentira, es toda una verdad. Hasta ese momento, todo el mundo nos dejó abandonados. Cuando hay desgracia, todo el mundo abandona. Los verdaderos son los únicos que quedan. Los verdaderos. ¿Saben quiénes fueron los verdaderos que se acercaron a nosotros? Los amigos que mi padre hizo en la prisión. Aquellos que estaban cumpliendo junto con él. Eso sí, cuando salían de pase, venían a ver a mi mamá. ¿Cómo estás? Mira, tu esposo te manda esto. ¿Cómo están los niños? Eso porque estaban en el mismo sufrimiento. Estaban encaramados en el mismo bote. Ahora llevemos esto al plano de la iglesia. Y es fácil amar a todos en la iglesia cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Fíjense que es una cosa que yo he visto en la iglesia, que a veces cuando llega alguien, yo lo he visto, no estoy diciendo que pase aquí, pero yo lo he visto. Puede también pase, yo no sé, pero yo no lo he visto. Que lo primero que le preguntan al hermano o a la hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y usted está trabajando.
Ay, ¿usted qué tiene? Es como diciendo, vamos a ver si merece mi saludo o no lo merece. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Óigame, el Señor viene por un pueblo unido. El Señor no viene para decir, los mexicanos para la izquierda, colombianos para la derecha, los cubanos para arriba, los salvadoreños para acá. No. Los bolivianos también, sí, porque déjenme... no, el Señor dice todo el mundo en el mismo saco. El Señor no dice quién tiene o quién no tiene, trátenlo dependiendo de lo que tiene. No, pero nosotros hacemos esas diferencias. Sus familiares se habían quedado distanciados en tiempos de tribulación. La historia no me lo dice, pero yo estoy seguro de que Job era tan próspero que yo estoy seguro que los familiares venían a celebrar allá. Venían a celebrar. Y mire, supuestamente cuando leemos históricamente, esa gente no hacían fiesta con un pedacito de carne así, un poquito de arroz y 2 o 3 ensaladitas. Esa gente cuando hacían fiesta mataban animales. Esa gente mataban animales y comían bien. ¿Sí? Y pasaban quizás 1, 2, 3 días en fiesta. Sin embargo, en el momento de la desesperación y en el momento del dolor y en el momento de la angustia lo dejaron abandonado. A la luz de las creencias corrientes de este tiempo, es probable que muchos vieran las tribulaciones de Job como la obra del Señor. Pero las Escrituras nos revelan que fue el mismo Satanás el que originó todos los males y obró en ellos. Pero, un punto y seguido, vamos a aclarar algo, con permiso de Dios. El diablo no tiene la autoridad que mucha gente le da. El enemigo no tiene, primero no es omnipresente, no es omnisciente y donde quiera la gente se mira, ahí está, no, aquí está. No, él no es así. Y todo está bajo la orden y la soberanía de Dios. El enemigo no puede hacer absolutamente nada si Dios no le da el permiso. Si Dios no le da el permiso. Los únicos que quizás puedan estar en peligro son los que están afuera que no creen. Pero si usted es hijo de Dios, lavado y regenerado por la sangre del Cordero de Dios, no puede nada contra usted. Así que no lo busque debajo de la mesa, que no lo vaya. ¿Sí? Viva, sirva, adore y busque a Dios. Busque a Dios. Hay a veces que en momentos yo he estado en iglesia donde los cultos lo que más hay, ¿entiendes? Es una búsqueda incesante, dimensión del enemigo antes que del Creador. Déjelo allá tranquilo, donde quiera que esté, busquemos a Dios. Busquemos al Señor, es lo que tenemos que hacer. Él no puede nada. Y aunque Él le dio permiso a Satanás, nunca perdió el control de la situación. Y lo más lindo, que estableció límites para los grandes desafíos que sufriría Job. De aquí no puedes pasarte. De aquí para allá, no. Y ahora, aquellos más cercanos a él, después que lo habían abandonado, ahora lo honraban con anillos de oro y piezas de plata. Un cambio total. Lo maravilloso es que Dios se glorificó de una manera tremenda. Duplicó las riquezas de Job. Tuvo muchos más hijos lindos, porque dicen que los hijos de Job, dice, tuvo 7 hijos y 3 hijas, que dice que fueron famosas por su belleza. Así que las Miss Universo se quedaron cortas. Esas ganaron en Miss Universo y en Miss Globo y en Miss Saturno y en Miss Lunar y todos los Misses que andan por ahí. Dicen que era bella, bellísima, wow, no me lo imagino.
Porque ahora muchas de las mujeres más bellas que hay en el mundo son plásticas. ¿No? ¿Ya? Botox. ¿Ya? Ellas no usaban eso. Ellas eran originales. ¿No? También vemos que sus hijas recibieron parte de la herencia de su padre, lo cual era muy poco común en una cultura donde normalmente solo los hijos varones recibían esta bendición. Miren si Job estaba agradecido, que cambió todo el contexto de aquel momento. Sus hijas recibieron. Wow. Lo mismo que todos sus hermanos. Parte de la herencia. Qué cosa más maravillosa. Oye, ni que Job estuviera, yo sé que es algo maravilloso. Y después de eso, el Señor le agregó 140 años más. 140 años más. En este tiempo fue suficiente para que él viera a los hijos, a los nietos de sus hijos. Literalmente dice que hasta la 4ª generación. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que entre las bendiciones del Señor podemos contar una rica herencia familiar. Y Job tuvo una larga vida, buena y bendecida por Dios. Entonces, queridos hermanos, la historia de Job nos recuerda que Dios no nos quiere ni destruir ni derrotar. Dios lo que quiere es en realidad que nosotros comprendamos y que nosotros le sirvamos a Él con integridad. Con integridad. El sufrimiento, la escasez, los problemas, las situaciones son oportunidades para confiar en Él, para estar seguros en Él. Cuando nuestras fuerzas no pueden hacer ya nada más, entonces podemos mirar y decir, ¿y ahora qué? Entonces el Señor entra en acción. Entra en acción. Alguien decía, el Señor obra cuando el médico dice, ya no hay más nada que hacer. Entonces la mano de Dios entra. Tú dirás que no, pero yo voy a orar ahora. Cuando de momento le dicen a uno, perdiste o vas a perder el empleo, entonces la mano de Dios se mueve. En la dificultad, Dios se mueve. Tenemos que confiar en el Señor. Esa es la fe que debemos tener. Tenemos que ejercitar esa fe. Esa fe se centra en las bendiciones y promesas eternas. Y aunque las circunstancias de la vida sean difíciles, tenemos que seguir confiando en Él. Él no nos ha prometido un camino de rosas, pero sí nos ha prometido, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y después nos ha prometido la patria gloriosa. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que perseverar en Él. Porque si así hacemos, nosotros también recibiremos esa linda y maravillosa recompensa. Confiemos en el Señor. Confiemos en Dios. Hoy todo el mundo está desesperado viendo las noticias en el internet. Todo el mundo. Ya hay más de uno que dice que profetizado que la bomba va a caer aquí, que va a caer allá, que óigame, es un desastre lo que se está viendo. Apague la computadora y póngase a orar. Lea su Biblia y no escuche a aquellos. No escuche a aquellos contadores de cosas que verdaderamente no vienen de Dios. Lea su palabra. Lea su palabra.
cuando llegan los momentos difíciles, generalmente buscar a Dios con desesperación para encontrar una solución a nuestros problemas puede ser difícil. Sin embargo, en esta vida se nos promete una restauración. Y el Señor nos va a seguir restaurando y nos va a llevar un día a la patria celestial. Muchas veces somos llamados más bien a vivir como el apóstol Pablo, reconociendo que con la fortaleza de Dios podemos tener contentamiento tanto en los buenos como en los malos tiempos. Pablo decía en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4, si es 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos orar que Dios nos ayude a manifestar ese contentamiento en Él en todas las situaciones. No vamos a venir a la iglesia solo cuando todo está bien. No vamos a servir a Dios solo cuando está bien. Vamos a servir a Dios en todo momento. Y más cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dolor, cuando estamos en problemas. Vamos a servir a Dios. Sino, ¿qué estamos haciendo? Sino, ¿qué estamos haciendo? Él nos ayuda en todo momento. Él nos ayuda. Aunque a veces la situación se torna difícil y es complicada, Él está en control. Él está en control. Por eso tenemos que confiar en Él en todo momento. Él nos va a librar de toda clase de situaciones en las que estemos viviendo. Pero tenemos que mantenernos con esa perspectiva eterna. Que esto aquí es pasajero y que un día estaremos en su gloria. Estaremos en su gloria. Dios nos tiene reservadas cosas maravillosas en su gloria. En ese futuro que un día estaremos viviendo delante de Él y con Él. Y eso, a pesar de lo difícil que nosotros estemos pasando hoy. A pesar de que las circunstancias sean negativas, a pesar de que todo esté mal, a pesar de que todo esté oscuro, a pesar que no veamos la luz en el túnel, Dios está en control. Y un día nos llevará, un día estaremos con Él. Pero mientras tanto, como decía Job, tenemos que confiar en Él. Tenemos que decirle, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé cuántos de los que están aquí están pasando necesidades, problemas, situaciones. Yo no sé de los que están en línea cuántos estén pasando problemas. Pero el Dios de Job es el Dios que tenemos hoy acá también. El Dios de Job es el Dios que continúa siendo el mismo Dios. Yo no tengo la solución, pero conozco a ese Dios que tiene la solución. Y lo único que yo puedo decirle, la solución está aquí, en esta bendita palabra. Y seamos solidarios unos con otros. Apoyémonos en momentos de dificultad. Apoyémonos cuando estemos llorando. Apoyémonos cuando estemos en angustias. Apoyémonos. Seamos esa iglesia unida que Dios quiere que seamos. Seamos ese pueblo unido que un día estaremos en la gloria celestial. Seamos ese pueblo, por favor. Busquemos de Dios. Busquemos de Dios. Vamos a cantar. Cierre sus ojos ahí donde está.